Listo, buenas noches a todos. Muchas gracias por compartir este espacio de oftalmosalud y de oftalmoeducation. Estamos reiniciando nuevamente los Grand Rounds. Esta es la segunda sesión que tenemos. Normalmente lo hacíamos 1 o 2 veces por mes. Ahora lo vamos a hacer 1 vez a la semana para mantener la educación hacia todos y cada uno de los oftalmólogos que quieran participar. Hoy me corresponde hablar algo de manejo de alta miopía. Ay, espérate, que es con el botoncito. Ya, listo. Entonces, voy a hacer un paneo, básicamente. Hay muchos tratamientos que se pueden ofrecer, pero inicialmente lo que voy a hacer es mostrar las dos principales plataformas que usamos generalmente. Son los lentes fáquicos. Ver las cosas buenas, las que no son tan buenas y ver qué se puede sacar de todo esto. ¿Listo? Entonces, importante aquí como para resaltar lo que es la definición de alta miopía, que debe ser mayor de 5 dioptrías, y esto nos lo dio la Organización Mundial de la Salud en el 2005, y nos dice que más o menos en el 2050 debería haber una miopía de un 10% de aumento, perdón, 10% de la población mundial tendría miopía, pero obviamente con una incidencia mucho mayor en los países asiáticos. Y aquellos pacientes cuya miopía sea definida como una longitud axial por encima de 26 sería un factor independiente de desprendimiento de retina luego de extracción clara de cristalino. ¿Cuáles son las posibilidades en miopías de 5, 6 y a veces hasta 7, dependiendo de cada cirujano? Pues entonces está la SIG, femtolasic, PRK, dependiendo por supuesto de qué córnea tengas, cuál es la ablación y en qué condiciones está tu córnea para poder realizarlo. Por supuesto la extracción de cristalino, pero como vemos la extracción de cristalino nos puede llevar a un factor por sí solo para aumentar de esta manera la posibilidad de un desprendimiento de retina. Y si desgraciadamente tenemos una complicación durante la cirugía, por supuesto pues la probabilidad de tener este desprendimiento va a ser muchísimo mayor, ¿no? Los anillos intrastromales que se utilizaban hace algunos años atrás ya no se usan con este fin, pero de todas maneras pues están ahí y una de las principales razones por las cuales se crearon fue para el manejo de las altas miopías, ¿no? Y los lentes fáquicos, que es básicamente lo que nos vamos a centrar el día de hoy, tanto de cámara anterior como de cámara posterior. Estos lentes fáquicos entonces nos sirven para corregir ametropías severas. Son aquellas ametropías que no podemos corregir con el láser y que de todas maneras el escoger este tipo de procedimiento nos va a ayudar a evitar o a disminuir de esta manera daños en la córnea. Definitivamente no ectasia, pero si escogemos bien el paciente, definitivamente la córnea va a estar a salvo. Y también la posibilidad en casos de PRK, pues de haze estromal, ¿no? Entonces, ya sabemos la localización de los lentes fáquicos, están los de cámara anterior y los de cámara posterior, y los de soporte angular que ya no los utilizamos, era el famoso caché y otros anteriormente. ¿Qué criterios generales podemos tener? Como cuestión importante, por supuesto, siempre manejamos la edad de 18 años cuando haya una estabilidad de la refracción, que haya un cristalino que sea transparente, que tenga una metropía que no se le pueda corregir con el láser por diferentes condiciones, que la persona no esté satisfecha con la visión que tiene con lentes de contactos anteojos, tamaño apropiado de la pupila, configuración del iris, profundidad de la cámara anterior, un recuento mínimo de células endoteliales y por supuesto que no haya una patología ocular adyacente. Muy importante tener una evaluación adecuada de toda la estructura ocular. Para eso pues necesitamos múltiples aparatos y evaluaciones para poder llegar al punto que queremos y poder tomar una decisión certera sobre la situación. Una de las cosas más importantes para este tipo de procedimientos, de este tipo de
lentes es el espacio. Entonces necesitamos tener una cámara anterior de no menos de 2.8 milímetros. Por supuesto, si la tenemos por encima de los 3 milímetros es muchísimo mejor. Entre más lejos esté el lente de la córnea va a ser mucho mejor. Vamos a más adelante a ahondar en esto. Tenemos ciertos equipos como el Visante, el Spectralis, que nos puede dar un Facicabel, un overlay en el que nos pone una simulación del lente intraocular y de esa manera no solamente podemos medir la cámara anterior, sino también podemos medir las distancias que hay entre la cara interna de la córnea y los bordes más, digamos, periféricos del lente. De esa manera podemos concluir que va a ser un buen candidato para este tipo de lente, especialmente obviamente el Artisan. En la evaluación, en el caso de los lentes ICL, la evaluación del blanco-blanco es muy importante. También se puede determinar mediante el blanco-blanco, el surco-surco, el ángulo al ángulo o últimamente se ha determinado que el más seguro muy probablemente es la distancia entre cuerpo ciliar a cuerpo ciliar. Entonces lo podemos hacer el blanco-blanco con aparatos como el IOL Master, lo podemos hacer con un VM, el cual nos puede determinar claramente cuáles son las distancias, principalmente de ángulo a ángulo y de surco a surco. Así como en esta fotografía podemos ver claramente esas distancias que nos van a ayudar a determinar cuál es el tamaño ideal para el lente que vamos a utilizar, específicamente el ICL. Pero no todos tenemos esa tecnología, entonces está los famosísimos, el caliper o el compás, que de todas maneras juega un papel importante en el cálculo de estos lentes. De todas maneras, la casa comercial Vision Star le recomienda a uno el uso de estos y hay múltiples publicaciones que les voy a mostrar que validan el uso de estos aparatos. Hay diferentes artículos que nos muestran que es muchísimo mejor, mucho más confiable el uso del VM para el cálculo de esas distancias, tanto del white to white o del surco a surco, ¿sí? Para poder hacer el cálculo de esas distancias y de esa manera darnos el tamaño ideal para el lente y de esa manera tengamos un volt, esa distancia entre el cristalino y el lente sea la adecuada. Dan Reinstein nos muestra básicamente lo mismo en este artículo, mostrándonos que el VM es muy superior. Pero me encuentro yo con este metaanálisis en el 2016 en el cual toman todos los artículos, incluyendo el de Reinstein, mostrándonos que no importa cuál instrumento estemos utilizando, cuál medida estemos utilizando, si estamos utilizando incluso los calipers, el compás, todos van a terminar teniendo un volt, esta distancia muy similar y vamos a tener unos resultados bastante buenos y que por supuesto la calidad de la visión y la satisfacción del paciente siempre va a compensar, ese beneficio va a compensar el riesgo del procedimiento como tal. Entonces, el ICL es un lente que está producido, es básicamente muy parecido a un lente de contacto, está de un material colámero y nos puede corregir miopías que oscilan entre los 3 y 23 dioptrías e incluso nos puede corregir hipermetropía y astigmatismos hasta de 6. A diferencia, digamos, del Artisan, que va de 5 hasta 20 dioptrías, también puede corregir astigmatismos, pero de menor calibre. La única diferencia, de repente, la colocación del lente Artisan es un poco más, digamos, delicada debido a que la posición del iris pues no es fija durante el momento y puede variar cuando uno está colocando el viscoelástico y puede ser un poco más difícil, especialmente en corrección de astigmatismo, ¿no? Ya en las últimas plataformas del ICL tienen un agujerito central. Este agujerito central va a obviar la necesidad de una iridotomía previa. Por supuesto, necesitamos que tengan una condición ideal de córnea.
que la córnea tenga un endotelio absolutamente sano, que tenga un número de células mínimo para poder hacer una cirugía de la manera más segura. Van de acuerdo a la edad, entre más joven, más celularidad requerimos para poder instalar el aparato. Este es un video, no tengo un video de colocar, no pongo Artisan hace un tiempo, pero le pedí prestado este video al doctor Izquierdo. Este es un Artisan que ya está puesto. El volumen, bueno, es un Artisan que ya está puesto. Y está dislocado simplemente porque tuvo un golpe el paciente. Se acomoda, el lente se atrapa con una pinza y con una agujeta. Simplemente lo que hace uno es enganchar el iris justo dentro de los ganchitos del lente intraocular. Básicamente la cirugía es más o menos eso. Es una cirugía que se puede lograr rápidamente y es unos resultados excelentes. En el lente, el ICL es un poco de repente más complejo en el sentido en el que tenemos que tener todas el instrumental ya listo para poder organizar esto previo a poder entrar dentro del paciente. Tenemos que montar el lente intraocular dentro del cartucho y para mi modo de ver este paso es fundamental para el éxito de la cirugía. Parece una bobada, pero la colocación adecuada del lente intraocular en el cartucho es absolutamente esencial. Si no colocamos ese lente de manera adecuada, va a entrar torcido, se va a romper, va a entrar invertido y nos puede causar ciertos problemas. Yo siempre los saco, les saco esas orejitas, las llamo las orejitas de Mickey Mouse, que queden simétricas y eso me va a garantizar a mí que el lente esté en su posición adecuada. Lo ponemos en la parte más anterior y continuamos con el procedimiento. Entonces ya una vez montado el lente en el cartucho, simplemente vamos al ojo. El ojo ya tiene su viscoelástico, generalmente usamos metilcelulosa. No llenamos absolutamente la cámara anterior, simplemente lo suficiente para mantener los espacios. Ponemos el cartucho, inyectamos lentamente, dándole la posibilidad de que el lente se abra por sí solo. Ocasionalmente, cuando se coloca mucho viscoelástico, es un poco más difícil este lente para que abra, se despliegue, y por lo cual siempre en esas situaciones requerimos ayuda de una espátula especial para poder desplegar el lente de manera adecuada. Ponemos las ápticas debajo del iris, siempre teniendo cuidado de no tocar la parte central. ¿Ya? Una vez colocados las ápticas, las 4 ápticas debajo del iris, pues finalmente retiramos el viscoelástico, ponemos miocol para cerrar la pupila y acabamos el procedimiento. No hay necesidad de colocarle puntos ni nada de esto, simplemente con hidratación de la incisión es suficiente. Importantísimo, después de la cirugía, al día siguiente necesitamos evaluar el volt. El volt lo evaluamos con un OCT y la idea es que tenemos que tener un volt entre 250 y 1000 micras de manera ideal. De alguna manera podemos tenerla menores a eso, pero generalmente no superiores a los 1000. Se han reportado casos en los que el volt es casi cero y no hay una relación muy directa en la formación de catarata en estos casos. Aparentemente es más por el toque durante el procedimiento que por el lente en sí. El lente es bastante suave y la curvatura es muy similar a la del cristalino, por lo cual lo han reportado como que no hay necesidad de retirarlos en estos casos. En cuanto a las complicaciones, como cualquier operación intraocular, pues tiene complicaciones, la posibilidad de complicaciones, pero
son muy escasas. Hecho, una vez pasada la curva de aprendizaje es bastante rápida. Esta curva, la posibilidad de complicaciones es mínima. Una de las más, digamos, más frecuentes es el VOLT. Ese VOLT sí tiene sus situaciones importantes en el que si uno no lo hace el cálculo de manera adecuada, puede uno sufrir las consecuencias de eso mismo. Por supuesto, la pérdida de células endoteliales es la más crítica de todas estas, porque no la ve uno al mismo momento, sino que lo va a uno a sufrir. Y esto está diferenciada dependiendo de la plataforma. Está mucho más relacionada con aquellos lentes que tienen soporte de iris como el Artisan y que es muchísimo menos la pérdida de células endoteliales en las lentes que son de cámara posterior. Generalmente estos lentes que son de cámara posterior tipo ICL o IPSL, generalmente se relaciona con el trauma intraoperatorio como sí, per se, pero no hay una pérdida como tal de endotelial a largo plazo. Eso se los voy a mostrar en algunos estudios. En cambio, con el Artisan sí hay una pérdida endotelial bastante marcada, pero está relacionada y más adelante les voy a mostrar por qué. Puede ir desde 0,7 hasta 6,8% en el primer año después de operado y de esa manera va progresivamente aumentando dependiendo del tiempo del posoperatorio. Este es un artículo de la doctora Soraya que sacó en el 2019 en el Journal de Cataract and Refractive Surgery, en el que nos muestra que a pesar de que todos pensábamos que, digamos, el lente Artisan, al estar lejos del cristalino, no tocaba, no había ningún problema con eso, la principal causa de explantación del lente fijado al iris era catarata, hasta casi de un 60% de los pacientes explantados versus un 32% de una pérdida de células endoteliales como segunda causa de explantación. Esto fue corroborado por el doctor Izquierdo en un estudio que se hizo ahí en la clínica, lo cual lo presentó en el ASCRS ahora en mayo del 2020, y en el cual se tomaron, es un estudio retrospectivo en el cual se tomaron 253 ojos, de los cuales el 13.8 de estos pacientes, 35 ojos, fueron explantados. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo interesante? Lo interesante es que, si ustedes se dan cuenta, la cámara anterior en ambos grupos estaba por encima de lo presupuestado, de lo que normalmente deberíamos tener. En promedio 3.7 en los no explantados, 3.1 en el explantado, con una diferencia significativa. Una diferencia también significativa era la distancia que había entre el lente, la parte más periférica, y el endotelio. Entonces sí había una distancia bastante diferente, 1.41 en los no explantados versus 1.12. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Realmente no se sabe exactamente cuál es, no se comprende exactamente, pero aparentemente la proximidad, el cambio de flujo, el toque probable, el frote, la falta de educación del paciente como tal, que no les explicamos que no deben tocarse, frotarse los ojos, múltiples factores que pueden llevar a eso, pero que diversos estudios nos han mostrado que esa correlación entre pérdida de células y la disminución en la cámara anterior es muy, muy importante, sobre todo en este tipo de lentes, ¿no? Entonces, el 62% de estos pacientes tenían catarata y el 28% tenían, de los explantados, tenían catarata y el 28% de estos explantados tenían problemas de células endoteliales, de pérdida de células endoteliales. Entonces, aquí está la diferencia entre aquellos que hayan sido no explantados y los explantados que tenían, a pesar de que tenían menos de 1.5, tenían 1.41, se mantenían estables, pero de todas maneras tenían un porcentaje de pérdida celular considerable, significativo a 2.2% por año, versus aquellos que estaban explantados que tenían una distancia de 1.12 y que te podían llegar a tener una pérdida de células endoteliales hasta de un 5.8%. Esto me pareció bastante interesante. ¿De dónde salió ese 1.5 milímetros? Salió de Beikoff. Beikoff
en el 2006 hizo un estudio en el cual tomó todos sus pacientes y los midió y determinó que esa medida era crítica para poder determinar de repente ese factor, ese riesgo que puede tener los pacientes al tener este tipo de lentes y tener el riesgo pues, de descompensación corneal. Pero también nos mostró este estudio y otros estudios como estos dos, que nos mostró que a pesar de que había algunos pacientes que a pesar de que estaban por debajo del 1.5, las córneas se mantenían estables. Entonces, eso fue algo más que el estudio del doctor Izquierdo mostró. Entonces, es algo bastante interesante. Por supuesto, siempre nos queda en la cabeza que 1.5 debe ser el target, ¿no? A diferencia, para poner la contraparte, digamos, en el ICL, debido a que estamos en la cámara posterior, entonces no vamos a tener ese problema. Algunos argumentaban que la presencia del Aquaphor, el agujerito que tienen en la última generación, eso pudiera tener un beneficio o un detrimento en las células endoteliales. Se vio en este estudio, al comparar los dos grupos, un grupo con el Aquaphor y otro grupo sin ese mismo, vio que había un cambio y que en aquellos que no tenían agujeritos se veía un poco más ese cambio y sobre todo una disminución en las células, pero en la parte periférica, y lo relacionaron directamente con el láser, las iridotomías láser, que producían una inflamación local y producían una disminución de esa celularidad. Otros estudios que mostraban a 10 años y muestran que básicamente no hay una pérdida endotelial a largo plazo, solamente durante el primer año relacionado con el procedimiento quirúrgico, y este otro estudio que muestra que durante los primeros 3 años sí hay una disminución muy baja, pero después del tercer año y así sucesivamente solamente hay una pérdida de 0.1% por encima de la pérdida normal. Entonces, pues sabemos que a pesar de que tenemos unos resultados refractivos muy buenos, excelentes, muy pocas complicaciones, de todas maneras, esto sí es una preocupación que nos genera la pérdida endotelial en este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, para eso, pues, no estoy diciendo que el Artisan o el ICL sean superiores el uno o el otro, pero sí que debemos ser mucho más cuidadosos en la forma como estamos evaluando cada paciente para poder determinar cuál plataforma sería mejor, cuál no, dependiendo de las distancias, volúmenes de las cámaras anteriores, ¿no? Entonces, otra situación que nos altera mucho más esta situación es que la configuración del iris también pudiese de repente jugar un papel fundamental en esta circunstancia, ¿no? Entonces, el doctor Izquierdo nuevamente en el 2012 nos mostró por qué eso pudiese jugar un papel fundamental. Entonces, estas son las configuraciones de los iris. Entonces, los podemos tener planos, los podemos tener convejos o cóncavos. Entonces, si ponemos un Artisan en un plano o en un cóncavo, pues no vamos a tener mayor problema porque básicamente si las distancias están adecuadas, no deberíamos tener mayor complicación. Mientras que en un paciente con convejo, así tengamos una cámara anterior bastante amplia, la configuración del iris va a hacer que el lente se acerque mucho más a la córnea, por ende vamos a tener mayores posibilidades de pérdida de células endoteliales. Esto afortunadamente, estos pacientes con cóncavo son solamente un 3% del total, lo cual pues vamos a tener menos probabilidades de... Perdón, el convejo es el problema. Entonces sería casi un 46%, por razón por la cual debemos tener muchísimo más cuidado, ¿no? Este es un paciente, un ICL normal. Es un pacientico que está siendo operado por uno de nuestros fellows. Se hace la inyección del lente, el montado del lente intraocular fue perfecto, no hubo ningún problema,
Pero aquí me detengo un momentito porque quiero que vean cómo está la configuración del lente. Si se dan cuenta, el lente está enrollado, pero ya no es un taco, sino es más estilo empanada y está más inclinado hacia la parte derecha. Entonces, eso es muy importante para poderlo ver y conceptualizar. Entonces, en ese instante se abrió en ese sentido, sin pensar muy bien la situación y la posición del lente. Ya, todo parecía ir muy bien, sin ningún contratiempo. Y ahí va. ¿Qué es lo que pasa? Entonces aquí nos damos cuenta que si ven el agujerito aquí, ese es un marcador que todos tenemos para decirnos cómo es la posición del lente. Entonces claramente aquí tenemos que la marca es al otro lado. ¿Qué significa eso? Que tenemos un lente invertido. Entonces este lente, desafortunadamente nos dimos cuenta fue al día siguiente cuando le tomamos el OCT. Entonces, con el OCT podemos observar que la configuración del lente ya no va a seguir, digamos, la curvatura del cristalino, lo cual nos indica que es un lente que está invertido. Por supuesto, la configuración del iris, también el iris está muchísimo más desplazado hacia anterior, causando que los ángulos se cierren bastante con un aumento de la presión, por lo cual es absolutamente necesario llevarlo a sala para retirar el lente y reposicionarlo de la manera adecuada. Vale la aclaración que al haber un espacio, hay un espacio, todavía hay un volt, entonces no hubo contacto directo con el cristalino, por lo cual no generó ningún tipo de catarata. ¿Qué otras indicaciones, además de la alta miopía, existen? Y eso es algo bonito que tienen estos lentes. No solamente el ICL, pero sí, pero también el Artisan. Entonces, digamos, se pueden utilizar para diversas situaciones. Este artículo en específico me llamó la atención porque es en niños y lo utilizaron fue para tratar niños con ambliopías muy marcadas por una diferencia, una anisometropía muy marcada por miopía. Entonces, se hicieron dos grupos, básicamente, 15 niños con ICL, 15 niños con SMILE. Se hizo en Maghrabi, esto es en Egipto, ¿sí? Le hicieron todas las pruebas, las pérdidas endoteliales, todo, absolutamente todo, durante el tratamiento, durante el seguimiento de 6 meses, y vieron que ambos procedimientos eran muy seguros, que mostraban que pudieran ser prometedores, pero que el ICL de repente tenía muchísimo mayor versatilidad en este caso, porque podía corregir miopías muchísimo más altas, mientras que el SMILE, por su configuración del lentículo, pues estábamos limitados al grosor de la córnea, al centrado, porque una vez uno hace el docking de la máquina, pues uno no puede volver a centrar y eso nos puede causar distorsiones visuales, comas, etc. Mostrando también que el ICL pues era seguro, aunque por ser una población infantil llegaban a tener un poco más de reacciones inflamatorias generando uveitis, incluso catarata, pero eso relacionado con población infantil. En personas mayores en general no se ve. También se pueden utilizar en pacientes que tienen queratoconos estables, pacientes que se les ha hecho cross-linking y se les adiciona el lente intraocular fáquico. Este es un estudio de 40 ojos en el cual se hacen todos los estudios, se hacen con los criterios de exclusión, todo lo que ya hemos mencionado sobre la cámara anterior, la celularidad y el grosor de córnea, ¿sí? Y muestra que todos estos pacientes llegaron a tener una visión superior a 20/40 y incluso un 45% de los pacientes llegaron a 20/20. Dirán, pero ¿por qué tan poco? Claro, son pacientes que tienen queratocono y por supuesto pues la calidad de visión va a estar un poco disminuida, ¿no? Su presión intraocular fue absolutamente normal. Entonces, mencionaban que pues era bastante útil la calidad visual que se pudiera obtener en este tipo de pacientes con queratocono estable era ideal. Entonces,
Pues, ¿cuáles son las ventajas de esto? Pues la queraectasia, nos olvidamos de esa situación, evitamos los halos, evitamos muchas otras circunstancias que podemos tener principalmente con pacientes con un láser de miopía bastante considerable. Quiero mostrarles unos casos clínicos, son unos pocos, para tener simplemente una idea de lo que estamos haciendo. No es de alta miopía, pero sí es un paciente que tiene queratocono. Se le hizo un cross-linking y PTK. El PTK, la idea es solamente quitar el epitelio de manera selectiva para poder hacer un tratamiento selectivo sobre la córnea de cross-linking, o sea, solamente sobre la zona que queremos tratar. Tenía esa medida que estamos aquí observando. El paciente tenía blefaritis, se le hace su tratamiento de blefaritis acorde con los estándares y protocolos que tenemos en la institución. Una vez controlada su blefaritis, se va hacia plan quirúrgico de ICL tórico. Se hace la revisión previa, vemos el pentacam, vemos que son córneas adelgazadas, que tiene una elevación posterior de más 19. En el izquierdo sí tenemos una elevación muchísimo más clara, con un diagnóstico mucho más claro de queratocono. Una celularidad normal, ¿sí? Hacemos los exámenes, en este caso es un bisante, con la simulación de las distancias que se pueden presentar en caso de que usemos el Artisan. En este caso utilizamos un ICL tórico, y vemos que las cámaras anteriores son adecuadas para eso. El resultado del ojo derecho inicial fue de +1 con -1.25, pero que posteriormente mejora, aparentemente fue por un mínimo de edema central que se presenta. Este es uno de los pacientes que tiene un volt muy bajo, paciente que fue llevado nuevamente a que se le corrigiera eso, se fue explantado y corregido. Entonces, estos son casos que me gusta mostrar porque no todo sale perfecto siempre, ¿no? Si ven la visión del ojo derecho, la corrección, lo que estaba en +1 con -1.50 ya se corrigió, pasa el edema mínimo y la corrección llega al ideal. Esas eran las medidas iniciales con lo que queda. El paciente 20/20 y muy contento. El segundo caso es un paciente que tiene una miopía bastante alta, como pueden observar. No tiene ningún problema importante, ningún antecedente. Por tener su miopía tan alta, pues decidimos colocarle un ICL tórico. Estas son las topografías que no tienen mayor situación, todo se ve absolutamente normal, unos grosores buenos, elevaciones anteriores y posteriores, con una celularidad adecuada, cámara anterior muy buena de 320, con el Y2Y de 1239. Es importante resaltar eso cuando estamos utilizando plataformas como el IOL Master o el Orbscan. Este tipo de plataformas aparentemente sobreestiman el Y2Y, por lo cual, digamos, para el IOL Master se le debe restar a la medida final que uno va a meter en los datos para poder hacer el cálculo 0.34, mientras que para el Orbscan 0.5 menos de la medida que uno obtiene con estos aparatos. Este es para el ojo izquierdo, tenemos 3.19 de cámara anterior y se decide en julio se le pone un ICL tórico. Estas son fotos espectaculares, es de un aparato nuevo que tenemos, que es el MS39, una calidad excepcional. Podemos observar cómo está la presencia del lente. El volt es bastante adecuado, ahorita lo medimos, pero nos gusta porque también podemos medir los ángulos, que es muy importante en este tipo de lentes para determinar que no hay un cierre angular y posiblemente una elevación de la presión relacionada con la postura de estos lentes. Este paciente quedó con 459 micras y en el ojo izquierdo igualmente miramos. Si se dan cuenta, acá hay un desfase en la córnea, este es el sitio de incisión y con un volt de 321.
con una visión excepcional. El paciente queda muy feliz. Ese resultado es increíble. Al día siguiente, generalmente, si no hay ningún edema ni nada en la córnea, la visión es instantánea al día siguiente 20/20. El tercer caso clínico es un paciente que viene con una visión borrosa. Es un paciente que tiene una medida bastante alta, no tiene mayor situaciones en su evaluación general. Vemos que tiene unas córneas, algo de elevación, pero están más o menos normales. Le hacemos un plan para ICL tórico también en ambos ojos. Entonces, pero en este caso nos pasó que cuando se hizo la transcripción, como dice Lucho, no debemos confiar en nadie. Se le olvidó a esta persona cuando se transcribió, en ese momento desafortunadamente no lo hice yo mismo, y se le olvidó restarle el 0.34. Y este es el resultado. Al no restarle, llega un lente un poco más amplio, más grande, entonces se genera un volt muy aumentado. Entonces vemos ahí un volt de 1.8, o sea 1800 micras. Recuerden, lo máximo son 1000. Entonces casi estamos doblando eso. Desafortunadamente, ese día le hicimos los dos ojos, entonces quedó con un volt en el otro ojo también de 1300 micras, por lo cual pues decidimos pedir nuevamente los lentes. Desafortunadamente, como son tóricos, se demoran más o menos entre 1, 2, 3 semanas en que llegue. Por supuesto, es un paciente que tuvimos un seguimiento bastante cercano. Nunca tuvo elevación de la presión, se manejó bastante bien. El paciente de todas maneras estaba contento, tenía una visión aceptable con algo de astigmatismo residual, pero de todas maneras el paciente estaba feliz y contento. De todas maneras, se pasa ese paciente nuevamente, perdón, se le hace un recambio y después del recambio obtenemos un volt de 730 micras, que es aceptable. Aquí la foto está estirada, por eso se ve como la cámara anterior muy plana, pero es porque está estirada. Y en el ojo izquierdo, perdón, en el derecho, de 780 micras. Entonces, muy importante para esto es siempre estar cuidadosos en las mediciones que se hacen para que los resultados siempre sean los más adecuados, ¿no? Entonces, se le hace igualmente el ojo izquierdo y llega finalmente a 530 micras. Ahí está la fotografía. Finalmente, pues la medición es muy parecida a la que teníamos previamente. Incluso habíamos hecho ciertos ajustes en el astigmatismo, pero básicamente dio el mismo resultado. De todas maneras, el paciente obtuvo una visión de 20/30, 20/40 y estaba muy satisfecho con su resultado. Y el último casito, este es bastante especial. Es un paciente que llega, es usuario de lentes de contacto, llega con dolor, con edema palpebral, molestias, todo eso. Le vemos, tiene inyección conjuntival, secreción purulenta, absceso en la córnea, por supuesto, una queratitis infecciosa relacionada con el lente de contacto. Se le toma un cultivo, se le inician los antibióticos, vancomicina, Cefta, vitamina C. Acorde con los protocolos, se le toma un cultivo, el cultivo muestra bacilos gram negativos y en las primeras 24 horas hay la pseudomona. Como el paciente va bastante bien, se mantiene la medicación y de todas maneras tenemos que la vancomicina es sensible. Se hace el control, se espera a que ya haya una resolución completa, más o menos 3-4 meses después, se espera su estabilización, se le toma todos los exámenes, últimas medidas y se decide hacerle un ICL tórico en este paciente debido a que pues tenía una visión bastante aceptable. Se le había hecho una prueba con lentes, con anteojos y la paciente estaba bastante conforme con su visión. Estas son las topografías, el Pentacam y importante es que el astigmatismo corresponde exactamente con el astigmatismo que tiene el paciente en su, refracción manifiesta. Entonces,
por ese lado pues, estamos muy bien para poder hacer una planeación adecuada del lente, ¿no? Obviamente, pues es un paciente que tiene un adelgazamiento bastante marcado y un aplanamiento ocasionado por ese leucoma, ¿no? Aquí está parte del leucoma, aquí se ve muchísimo mejor, es un leucoma paracentral de 4 milímetros con un espesor casi del 70%. Aquí lo vemos mejor, vemos en la fotografía de la izquierda el leucoma de 4 milímetros, pero que deja parte que afecta el eje visual, pero parte del eje visual está libre. Esta es la topografía del otro ojo, absolutamente normal. Entonces, de todas maneras, se decide colocarle un ICL tórico en ambos ojos, con una respuesta, con un resultado bastante aceptable, 20-40 en el ojo derecho y 20-25 en el ojo izquierdo. Estos son el MS39 en el que nos muestra las topografías, el grosor epitelial, grosor estromal. Vemos cómo está la córnea del ojo derecho, que este es el que tiene el leucoma, no se ve por el corte, que es horizontal. En este vemos cómo quedó el volt, que es 256, y en este sí podemos apreciar el leucoma. En conclusión, pues los lentes fáquicos son una plataforma muy interesante para la corrección de altas ametropías que no se pueden corregir con excimer láser, pero es muy importante tener una selección exhaustiva, en una evaluación absolutamente controlada, mirar cuáles son las expectativas, cuáles son los espacios, celularidad, para poder tener unos resultados adecuados. Se ha demostrado ser seguro y una alta satisfacción del paciente, a una amplia versatilidad porque nos sirve para poder corregir ametropías no solamente en miopía, sino en otras condiciones de pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, José. Estuvo muy bien, estuvo súper bien resumido también. Creo que ha sido totalmente entendible, te ha sido de lo básico a lo avanzado, así que súper, súper bien. Yo creo que las preguntas las podemos ir haciendo en el chat. Sí. Y vamos avanzando por ahora también el caso clínico, ¿sí? Oye, José, Dime. ahorita tenemos la posibilidad, o sea, de los dos lentes fáquicos. ¿Cuál es tu preferencia en este momento? ¿O por A qué mí me uno gusta sobre el mucho otro? más el ICL. Me gusta estar más lejos de la córnea. Esa es la razón principal. Tú me conoces y usamos mucho también el lente fáquico del Artisan y no tengo ningún inconveniente con eso. Lo que menciono ahí en la charla es que tenemos que ser muy, muy cuidadosos en la escogencia, en los espacios, en medir, porque pues me parece que no es sensato colocarle un lente de este tipo si no estamos seguros de lo que estamos haciendo y tener una pérdida endotelial considerable que nos va a dar un problema a 10, 15, 20 años, porque pues generalmente estos lentes se los estamos colocando a gente muy joven, ¿no? Entonces, gente de 20, 23, 25 años que llegue a los 40, 35 años ya con una córnea para trasplantar no tiene sentido. Entonces, esa es una de las razones más importantes por las cuales me he decidido más hacia el ICL, además de que la toricidad me ayuda un montón. No tengo sino que pedir el lente tórico, viene ya adaptado al eje que yo escojo, porque cuando uno entra por temporal, simplemente lo escoge uno para que uno lo rote lo menos posible. Y generalmente se lo ponen a uno, lo adaptan para que uno lo tenga a rotar no más de 5 o 10 grados. Y de esa manera, pues es mucho más conveniente para uno. Dale. Entonces, vamos, Josefina, presentando el caso. Listo. Y hay cosas que el doctor Lieban lo va a dirigir. Vamos. Muy buenas noches a todos. Bueno, les voy a presentar un caso que lo llamé El pasado nunca olvida, y van a ver por qué ahora. Por supuesto, no estás hablando de ningún problema personal de las mujeres en ningún No, claro que sentido. no, claro que no. No, por supuesto.
Bueno, vamos a comenzar. Entonces, el caso clínico, inicialmente vamos a partir con la descripción del caso, luego vamos a ver cómo lo manejamos y una revisión de la literatura para ver por qué nos apoyamos en esto. Entonces, bueno, Sarah Dessens decía, tu pasado siempre será tu pasado, aun si lo olvidas, él te recuerda. Así que comencemos. Es un paciente hombre de 41 años, que como antecedentes personales no tenía ningún antecedente mórbido, los negó todo en ese momento, pero de antecedentes oculares es un alto miope y tenía antecedente de un implante de un lente de cámara anterior Artisan en ambos ojos en enero del 2009, ¿ya? Meses posterior a la colocación del lente Artisan se le hizo un complemento femtolasic ese mismo año, pero posterior al complemento se fue y no volvió dentro de unos 10 años más, al 2017, por visión borrosa en el ojo derecho, y en esa oportunidad tenía una luxación del lente a cámara anterior en febrero del 2017, por lo que se recolocó el lente en ese mismo momento, y luego de la recolocación del lente de su ojo derecho no volvió a controles, ¿ya? Entonces, se recolocó y veamos qué sigue. Entonces, volvió hace 2 semanas a la clínica. El motivo de consulta principal es una disminución de la agudeza visual en el ojo derecho de 1 año de evolución, ¿ya? Y una disminución de la agudeza visual fluctuante en el ojo izquierdo de 6 meses de evolución. Al examen oftalmológico, bueno, la agudeza visual, cuenta dedos y no mejoraba en el ojo derecho, y 20/30 con corrección a 20/20 en el ojo izquierdo, con una refracción subjetiva que no fue evaluable en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo una miopía de 1 con un cilindro de 0,50. ¿Ya? A la biomicroscopía del segmento anterior, bueno, la córnea en el ojo derecho tenía una queratopatía abulosa con un edema corneal y fibrosis central. La pupila estaba reactiva, el Artisan estaba en posición, la iridectomía periférica estaba también ahí en su lugar. La escleria conjuntiva no habían alteraciones, el break-up time era menor a 10 segundos, los músculos extraoculares no tenían ninguna alteración, y el cristalino no era evaluable en ese momento, la presión estaba en 10. En el ojo izquierdo hay una leve pérdida de transparencia corneal, la pupila estaba reactiva, en el iris tenía un Artisan que estaba en su posición, con una iridectomía también. La escleria conjuntiva sin alteraciones, el break-up time también estaba en menor a 10 segundos, músculos extraoculares sin alteraciones, el cristalino transparente, y la presión intraocular estaba en 12. ¿Ya? El ojo derecho, bueno, la foto no es muy clara, el paciente estaba con molestia, fotofobia, dolor, no fue factible tomar una mejor fotografía del ojo derecho en ese momento, pero podemos ver una opacidad de corneal, habían algunas bulas más hacia la periferia y hacia la base, había una neovascularización corneal, y a la sección se podía ver una interfase, en la córnea. El ojo izquierdo estaba como con un edema leve, ¿ya? Pero el Artisan estaba ahí, se lograba visualizar sin problemas. Solicitamos algunas pruebas diagnósticas de apoyo. La microscopía especular, como pueden ver, no nos ayudó para su ojo derecho, y en el ojo izquierdo tenía 749 células, por lo que solicitamos también un MS39. Este es el MS39 del ojo derecho. Podemos ver el Artisan anclado a iris, sin alteraciones, pero a nivel corneal vemos una interfase que pareciera que fuera del flap, del antecedente de la cirugía LASIK previa, ¿ya? En el ojo izquierdo se veía el Artisan también anclado a iris sin ninguna alteración,
y la córnea un poco edematosa en algunas zonas, pero dentro de todo bien. Entonces, ahora, ¿qué ha sucedido? ¿Alguno que quiera comentar algo, que quiera decir algo, que tenga alguna idea de qué es lo que le está pasando al paciente? ¿O sigo nada más? Espérate. Ya están escribiendo en el chat. Allá, a ver, no estoy viendo el chat. La doctora Inés dice fluido de interfase, síndrome de fluido de interfase. Ya, muy bien. Síndrome de fluido en la interfase. Exactamente. Entonces, ¿qué es el síndrome de fluido de interfase? Entonces es una colección de fluido en la interfase del flap del LASIK como una complicación postoperatoria bastante rara, ¿ya? Hay muy pocas publicaciones al respecto. Fue descrita por primera vez por Lyle en 1999 y también se llama queratitis estromal inducida por presión, ¿ya? Como les comenté, hay muy pocas publicaciones, la mayoría son series de casos o casos reporte. Acá tenemos un caso reporte de un paciente con fluido de interfase eh, en, eh, con presiones intraoculares aumentadas y que no se podían controlar, ¿ya? Es muy frecuente en pacientes con aumento de la presión intraocular, dada por diferentes razones. La principal que se describe es por el uso de esteroides, ¿ya? Acá tenemos otra publicación publicada el año 2013, que también es un síndrome de fluido de interfase post-LASIK causada por esteroides tópicos, ¿ya? Y esto genera principalmente el aumento de la presión intraocular y un pase de líquido desde una superficie con menor presión a una con mayor presión, o sea, de una con mayor presión a una con menor presión, en este caso sería la de menor presión, sería la interfase, ¿ya? Esta es otra publicación que también fue un caso reporte que se publicó en la American Journal of Ophthalmology de un síndrome de Urret-Zavalia asociado además con un síndrome de fluido interfase, ¿ya? En pacientes con LASIK, ¿ya? Como una complicación muy rara en realidad. Y esta otra es un síndrome de fluido interfase secundaria a pacientes con falla endotelial producto de una cirugía de catarata en la que se utilizó mucha energía, ¿ya? Entonces, con respecto a la presión intraocular, los casos de síndrome de fluido de interfase habitualmente se asocian a presiones intraoculares falsamente bajas, ¿ya? Porque en realidad lo que se está midiendo con el tonómetro de Goldman es la presión que existe dentro del fluido del flap. Entonces lo que se recomienda es la medición con tonopen o diaton o algún otro tipo de tonometría que sea periférica para poder ser un poco más certero en relación a la presión real, ¿ya? En el caso que la presión estuviese elevada, el tratamiento indicado sería la disminución de esteroides en caso que el paciente los esté utilizando y los hipotensores, ¿ya? Tenemos acá un caso reporte publicado en Córnea el año 2016, en el que presentan un síndrome de fluido de interfase después de un LASIK en un paciente con una distrofia de Fuchs que se descompensó posterior a una cirugía de catarata, ¿ya? Entonces, ellos lo que tratan como de exponer es que uno de los tratamientos posibles es un DIMEC, ¿ya? Y en este caso, es el único caso reporte en el que encontré como este tratamiento, porque en general todos los otros reportes que se encontraron fueron provocados por el DIMEC, ¿ya? Pero en este caso ellos muestran un paciente que al colocar el DIMEC como que recuperó la bomba endotelial y mejoró el fluido y la interfase, ¿ya? En el año 2017, en la Journal of Cataract and Refractive Surgery,
el doctor Izquierdo y colaboradores publicaron también un caso reporte en relación a 2 pacientes en los cuales hicieron síndrome de fluido interfase posterior a cirugía LASIK, a los cuales se le realizó DIMEC, o sea, requirieron el trasplante endotelial, se les hizo el trasplante y posterior al trasplante hicieron este síndrome de fluido interfase, ¿ya? El tratamiento que se presentó en este momento fue planchado de flap y se sugiere también en algunas otras publicaciones que si con el planchado de flap no evolucionan de forma favorable, también se podría hacer una sutura del flap, o sea, un planchado y además una sutura del flap. Entonces, en el caso de nuestro paciente, lo que se planteó inicialmente para el ojo derecho fue un planchado de flap del ojo derecho más sutura del flap, ¿ya? Con retiro de Artisan de ojo izquierdo asociado a una cirugía de implante de lente intraocular, ¿ya? Posteriormente, retiro de Artisan de ojo derecho asociado a planchado y sutura del flap y programación para DIMEC de ojo izquierdo y trasplante penetrante del ojo derecho. El trasplante penetrante del ojo derecho principalmente estuvo dado porque ya había una fibrosis como de la zona de la interfase y a pesar de que se hiciera un DIMEC o algún otro trasplante lamelar, es muy baja la posibilidad de que se pueda generar una transparencia total de esa córnea. Son las fotografías postoperatorias del ojo derecho, una semana posterior a la extracción de Artisan y al planchado de flap y suturas del flap. Y en el ojo izquierdo, el retiro del Artisan. Actualmente el paciente, como les comenté, está esperando trasplante penetrante del ojo derecho y se postuló para DIMEC o DISEC de ojo izquierdo. Entonces, como conclusión, podemos decir que este síndrome de fluido interfase es una complicación rara de la cirugía LASIK, que consiste en la acumulación del fluido en la interfase del flap. La fisiopatología más común es el aumento de la presión intraocular y también la falla endotelial, ¿ya? La falla endotelial dada por distintas causas, ¿ya? En este caso nosotros la describimos por el Artisan. Considerarse como una complicación en pacientes con antecedentes de LASIK que tengan criterio para trasplante de DIMEC. O sea, hay que tenerlo en consideración. O sea, la mayoría de los casos reportados en DIMEC hacen este tipo de fluido interfase, ¿ya? En nuestro servicio, en el servicio de córnea de la clínica, se han visto 6 casos en total, de los cuales 5 no han resuelto con terapia médica, o sea, con hipotensores y con hipotensores principalmente. Entonces lo que se hizo fue planchado, en la mayoría de los casos, y en algunos fue sutura, planchado más sutura, ¿ya? El tratamiento definitivo se postula en aquellos casos cuando ya hay fibrosis y sería el trasplante corneal, penetrante en caso que haya fibrosis, y podría postularse quizás un lamelar, tanto DIMEC como DISEC. Excelente, José. Un comentario ahí, en estos casos de fluido, de síndrome de fluido de la interfase, es muy importante determinar la causa pronto. A ver, ¿por qué? Porque como hay fluido en la interfase, tú le vas a tomar la presión y la presión te va a salir baja, ¿sí? Porque como hay una segunda cámara, entonces el tonómetro va a tomar otra cosa completamente diferente. Entonces, muy frecuentemente no se hace el diagnóstico adecuado, no se le da hipotensores y la situación se perpetúa, causando muchísimo más daño, fibrosis y finalmente pues simplemente quedan ese para trasplante. Ya. Sí, una cosa interesante también
es que en este paciente fue un síndrome fluido espontáneo. Quizás eso es lo interesante de este caso. No se realizó una operación e inmediatamente tuvo el fluido, sino este paciente tuvo este síndrome de fluido inducido por la descompensación corneal, pero sin una cirugía previa inmediata, sino, o sea, espontáneamente hasta ese síndrome de fluido por disfunción endotelial, pero no inducido ni por presión intraocular ni por cirugía. ¿Estamos? O sea, ese quizás es lo más interesante en este caso también, ¿sí? Y justo hoy día mismo Josefina me dijo, ok, doctor, ¿y la va a programar el otro ojo? Sí, para dime, sí. Y si tenemos otro síndrome de fluido, es cierto. ¿Cierto es? Es cierto. Entonces, porque los dos casos, los primeros reportes que se han presentado de síndrome de fluido post-DIMEC son los nuestros, ¿sabes? Entonces, este sería uno más. ¿No Entonces, sabes qué pueden hacer? Sí, Un consejo entonces ahí. lo que se me ocurrió decirle es quizás vamos a ver la posibilidad de que si sucede o no con un DISEC con presión menos baja intraocular. Claro. Vamos a, no sé, no lo sabemos todavía, no sabemos todavía qué va a pasar ahí. Pero bueno, creo que está bastante bueno el caso. ¿Qué tal el uso de C3F8, mantenerlo acostado más tiempo? Sí, yo creo que hicimos en Justo uno de los ayer, casos, no sé, porque justo ahorita, como decía Josefina, tenemos 5 casos que hemos juntado. Uno de ellos lo envió la gente de la Escuela Paulista también, de Sorocaba, también. Y entonces estamos haciendo un artículo conjunto de publicación. Y creo que en uno de ellos le colocamos gas y no sé cómo fue, no estoy seguro, no te mentiría. La verdad que no me acuerdo. Porque si tú... el problema del CF3, CF3, ¿sí? C3F8. C3F8 es que dura mucho tiempo Claro, ese es el en punto. cámara anterior. Ese Entonces, es el nos punto. podría generar un aumento de la presión intraocular. ¿Ah? No necesariamente, no le dejas tanto. Dejas más o menos un 50% para que cubra el Sí, área, ¿sí? pero Y igual dura 2 semanas por lo menos, 2 semanas, sí. sí, o más. Bueno, en retina son hasta 2 meses, pero justo ayer estábamos conversando con el tocañote, eso, y podría durar hasta entre 2 a 3 semanas. Bien. Sí. Sí, yo hice un DISEC en algún momento y no había SF6 y le pusimos C3F8. Y, Funcionó muy bien, ya, quedó muy bien adherido, demasiado bien. pero el paciente se quejó durante 2 semanas que no veía, Claro. porque queda con el nivel durante las 2 semanas. ¿Mm? Claro. Dura mucho. Y bueno, y ahí justo el doctor Cañote nos dijo, ¿no? Y esto quizás para llevarse un tip también, los que no hacemos retina, ¿ya? Es que con el C3SF8, ¿sí? Normalmente, así ustedes lo diluyan, cuando es la dilución mayor del 12%, se expande aproximadamente 4 veces el volumen que ustedes colocaron, ¿sí? Y aquel gas que colocan que no se expande es cuando lo ponen a menos de, o por lo menos o igual al 12%. No se han hecho estudios del 15 al 20 o al 30. Entonces, quizás lo interesante es eso, ¿no? O sea, si quiero colocar un gas que no va a tener expansión al 12% y por arriba lo que tenga expansión, C3F8 4 veces y ¿cómo se llama? Y el otro gas, SF6, no sé, creo que solamente se expande 2 veces su tamaño. Así que quizás es Buen dato. otra cosita para llevarse, ¿sí? Bueno, José, yo creo que está bastante bien y por la hora también vamos a hacerlo así selecto. Yo creo que está bastante bueno. Chévere, muchas gracias. Bueno, gracias, Josefina. Gracias, gente. Saludos a Gracias a todos, ustedes. Dino, Carlos. Todos, muchas gracias. Está muy bueno. Gracias, Lucho, Chao, gracias. chao. José, Chao. excelente, doctora. De verdad, Chao. muy lindos. Gracias. Gracias, Lucho, Chente, gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Aquí los esperamos. Que pasen buena noche. Ok, hasta luego.